Ya. Buenos días, profesor, buenos compañeros. Hoy nuestro grupo va a hablar sobre la aplicación móvil de los primeros auxilios para que la mujer peruana tenga ayuda en caso de violencia familiar. Siento. Los objetivos. Bueno, como ya mencioné, sería el desarrollo de una aplicación móvil para que la mujer peruana pueda fácilmente una ayuda de ser posible sus contactos o un centro de ayuda. Los objetivos específicos, que le permite guardar sus contactos y poder visualizar los contenidos interesantes relacionados con la violencia contra la mujer. Asimismo, se podrá visualizar que las personas que reciban el mensaje conozcan su última ubicación. También la aplicación tiene la función de funcionar en segundo plano. Siguiente foro. Los alcances de la aplicación. Dentro del alcance es que es gratuito y todos pueden usarlo. Asimismo, le permite registrar contactos a quienes envían mensajes de ayuda en situaciones peligrosas. El fuera del alcance o está limitado de su uso sería que los centros de ayuda o los contactos de agencias son netamente en la capital Lima. Y las restricciones, el principal tema sería el tema de la señal, ya que estás en zonas alejadas o alto relieve, perderás la señal de internet y de llamada. Asimismo que al ser robado, ya pierde completamente su uso, así como tu dato personal y tus contactos personalizados. Siguiente, por favor. Los requerimientos funcionales. En este caso hemos hecho alrededor de 10 casos de uso, que sería actividad de función, botón de emergencia, última ubicación, lista personalizada, segundo plano, centro de ayuda, por favor, tipos de violencia, información estadística, registro de cuenta, modificar datos y mensaje SMS. Los requerimientos del proyecto. Nos hemos repartido el grupo en siguiente. Product Owner, el que le habla, Mico Navarro, Scrum Master, Ángel Chapiana, de Pollen Team, Ingrid Cristomoto y David Silva. Los requerimientos del proyecto. Cada miembro va a aportar un móvil y un ordenador, que en este caso serían 2 laptops y dos PCs de escritorio. Siguiente, por favor. Los programas que se van a utilizar, que serían Zoom, Java versión 8, Firefox, Git, Android Studio, Diagrams, Figma y GitHub. Mobiliario sería la infraestructura, que sería administrada en áreas de atención al cliente, sistemas y una para el almacenamiento de datos. Así como la necesidad de servicios básicos, que sería luz, internet, y así como una buena recepción de señales de redes. Siguiente, por favor. El cronograma, bueno, que está definido en 5 puntos. Inicio, que ahí definimos los alcances, identificamos los roles y el stakeholder. Planificación, se crea historias de usuarios, el cronograma y el prototipo de la aplicación. 3. Implementación, se presentan los sprints, que en este caso serían los casos de uso y las primeras pruebas del sistema. 4. Lanzamiento, que sería enviar el integrable y la instalación de los dispositivos. Y el cierre, que sería la entrega final. Bueno, ya lo definí todo, que sería el cronograma. Bueno, ahora tenemos los casos de uso de negocio, son 4, el enviar mensaje, realizar llamada, enviar ubicación y buscar información. Siguiente. Bueno, se hicieron los diagramas de actividades de cada caso de uso de negocio. Por ejemplo, aquí tenemos el diagrama de actividades de realizar llamada. Siguiente. Bueno, los requisitos funcionales son 10. Primero, por ejemplo, tenemos que el sistema debe enviar una difusión de mensajes SMS y el segundo, que el sistema debe permitir enviar ubicación del último punto donde se envió el mensaje. Siguiente. Los requisitos no funcionales son 12, como por ejemplo, se debe utilizar la lista de contactos registrados en el dispositivo para enviar los mensajes de difusión. Siguiente. Bueno, en los casos de uso del sistema son 10.
Por ejemplo, tenemos el ejecutar segundo plano, enviar ubicación, enviar mensaje, modificar mensaje y así sucesivamente como se ve en la imagen. Siguiente. Luego hicimos las especificaciones de caso de uso del sistema. Aquí se puede ver, por ejemplo, la especificación del caso de uso enviar mensaje. Con la descripción del caso de uso, el actor que es el usuario del sistema y un flujo de eventos. Siguiente. Bueno, en la matriz de trazabilidad utilizamos la metodología CRAP, el cual es un estándar que nos permite conocer el contexto por el cual un requisito funcional puede estar relacionado con algunos casos de uso del sistema. Siguiente. En problemática de la empresa. Bueno, el proyecto propone el desarrollo de un software de telefonía móvil de emergencia dirigido al uso exclusivo de las mujeres peruanas para ayudarlas en situaciones de peligro. Siguiente. En tecnologías a emplear, en tipo hardware tenemos dos laptops, 2 PCs de escritorio, 4 celulares Android. Y en software tenemos el Android Studio, Figma, Firebase y GitHub. Siguiente. Ya. Continuando con la exposición, el presente proyecto utiliza la arquitectura basada en eventos y la topología broker, ya que este permite recibir los eventos o comandos de los generadores y transmitirlos a los canales adecuados sin tiempo de espera. Los componentes que utiliza son los generadores, que son los dispositivos del usuario. De ahí utiliza los mensajes, que son los comandos o eventos que el usuario realizará. El proceso de comandos, aquí se encuentra la aplicación. Para el almacenamiento de los datos se va a utilizar la plataforma Firebase, la cual nos permitirá poder trabajar con una base de datos en tiempo real. Entonces, a través de un evento, los mensajes serán enviados en forma de difusión y estos llegarán a los productores o consumidores, los cuales son los contactos que el usuario ha registrado. Aquí podemos ver el diagrama de realización del mensaje enviar, ¿no? Los pasos que sigue el usuario, que sigue dicho proceso para realizarse. Aquí nos tenemos con el diagrama de comunicación, la cual consiste en, para el caso de uso enviar, se indica accionar 3 veces el botón. Esto invoca al servicio de ubicación, donde obtiene la ubicación y devuelve el servicio enviar en un mensaje. Este ahora ya tiene la ubicación, lo que concatena y finalmente consulta a la entidad de contacto los números de emergencia. Es lo mismo, acá tenemos el diagrama de secuencia, que es lo mismo que el diagrama anterior, solo que con otro punto de vista. Y así para cada uno de los casos de uso. En cuanto al diagrama de la base de datos, podemos ver acá el modelo conceptual, el modelo lógico y el modelo físico, lo cual podemos observar que solo utilizaremos 2 entidades, con el usuario y su contacto. En esta sección podemos observar la arquitectura de análisis, la cual se encuentra dividida en 4 carpetas. La capa específica encontramos la carpeta de búsqueda, de segundo plano y concatenar. En la capa general podemos observar la capa de seguridad. Para realizar el presente proyecto hemos decidido utilizar 2 patrones de diseño. Como puede observar, tenemos el patrón de diseño para todos los casos de uso del sistema. Para ello utilizamos el patrón modelo vista controlador. En la capa vista tenemos todas las interfaces de los casos del sistema que serán desarrollados en la carpeta REST-I. En la capa de modelo, las carpetas búsqueda, segundo plano y contactar serán trabajadas en la carpeta user case, mientras que la lógica del segundo plano se trabajará en la carpeta útil y la carpeta de seguridad en la carpeta model. En la capa de controlador podemos observar que todas las carpetas utilizarán el modelo de programación asignación objeto relacional o de base de datos, conocida como FireOrb por sus siglas en inglés, la cual permitirá que nuestro sistema se pueda comunicar con la base de datos que se encuentra alojada en Firebase. Por otro lado, tenemos el patrón de diseño, patrón observador, para el envío de mensajes, la cual está compuesta por un objeto abstracto denominado observable, la cual contiene los métodos para registrar a los contactos que se le deben enviar y obtener los métodos y atributos con los que cuentan. Un objeto concreto denominado sujeto, la cual representará a nuestro objeto contacto y tendrá los atributos que requiere el objeto observable para realizar el envío de mensajes.
También observamos que el objeto observable está compuesto por varios objetos interfaces denominados observadores, el cual declara los métodos de difusión. Y por último tenemos el observador, que tiene una dependencia con el objeto concreto denominado observer, la cual utilizará los métodos establecidos en la interfaz observador para enviar los mensajes a los contactos registrados. Y de ahí ya continuamos con la parte de la lógica. Estos vendrían a ser los mockups de cada uno de los casos de uso. Y aquí sigue el diagrama de RDB. En este caso, el diagrama de entidad-relación de la base de datos está compuesta de la siguiente manera. Tenemos por un lado al usuario con los atributos expuestos ahí en pantalla, como ID de usuario, el nickname, la clave, el nombre, el apellido y el ID del contacto. Y bueno, este tiene una relación de uno a muchos con la entidad de contacto. Un usuario puede tener múltiples contactos. Y este contacto tiene atributos ID de contacto, un nombre y un número. Siguiente, por favor. Pasando al diccionario de la base de datos, aquí podemos tener más a detalle los componentes de la identidad de usuario. Ahí tenemos, por ejemplo, la ID de usuario, su nickname. La ID de usuario es el primer key. Luego tenemos la clave, nombre, apellido, contactos, ID de contactos, nombre y número, y cada uno con su tipo de datos. Siguiente, por favor. Este es el script de la base de datos para el usuario, donde se puede ver métodos de registrar usuario, donde, bueno, justamente el usuario se va a realizar lo que es el registro del usuario. Y, bueno, en la parte de abajo se tiene para crear el usuario con el correo y la contraseña, ¿no? Para el tema del login. Siguiente, por favor. Y bueno, finalmente tenemos lo que es el script de inicialización de datos. En este caso, como se mencionó, estamos usando la base de datos de Firebase, que pertenece a Google. Y bueno, ese tipo de base de datos contiene lo que son endpoints. Y el endpoint que se está usando es el descrito en pantalla y se tiene el enlace para que se pueda ver a detalle la base de datos, ¿no? Y bueno, ahora vamos a proceder a la demostración del aplicativo. Ingrid, inicias tú con la parte de login y todo eso. Bueno, ahí tenemos la parte de login donde debe autenticarse con un email y una contraseña y en caso no tenga una cuenta debe registrarse. ¿Me registro o inicio cuenta? Inicia cuenta. Listo, ahí. Luego tenemos una ventana de bienvenida hacia la app y ponemos continuar. ¿En qué parte hiciste eso de login? Login activity. Más abajo. Ahí explica cómo funciona el código. Ahí tenemos la función activity authenticate user, ¿no? Y bueno, declaramos los edit text con las dos variables que es email y contraseña. Luego pasamos las variables. Luego, bueno, hay un condicional. Si el email y el password no se completan, bueno, uno va a decir que por favor completemos los datos. Y más abajo. Habla un poquito más fuerte, Ingrid, que se te escucha abajo.
Bueno, la línea 83 está la parte que nos crea la autenticación con email y password. Ya, bueno. Ahora vamos con el modificar datos del usuario. Bueno, eso está en la parte de user case. Con el primero. Bueno, lo que hacemos ahí es crear la vista, los edit text para el nombre, el apellido, el email, el nickname, más abajo. Inicializamos la base de datos. Luego, en OnDataChain es donde recogemos las variables que ya estaban en la base de datos para poder modificarlas. Siguiente. Más abajo. Bueno, ahí tenemos la función para inicializar el Firebase. Siguiente. Y la función para modificar usuario. Ahora voy a modificar mi nombre. Voy a Ángel. Salgo y vuelvo a entrar. Ahí puedo ver el cambio. La base de datos. Aquí puedo ver. Ahora vamos con lista de contactos. Bueno, ahí está en list contact. Fragment list contact. Más abajo, en OnCreate View. Ya, ahí también agregamos dos edits con el nombre, para el nombre y el número. Luego creamos los tres botones, inicializamos la base de datos y declaramos el on-click listener para cada botón. Siguiente, más abajo. Bueno, tenemos la función listar datos que nos sirve para listar los contactos que vamos agregando. Siguiente. Bueno, esa es la función para iniciar el Firebase. Luego una función también para limpiar cajas cada vez que se agrega o se guarda algo. Siguiente. Bueno, en el on-click listener tenemos bueno, declaramos las dos variables, nombre y número, estos deben ser igual a lo que nosotros agreguemos en cada edit text. Bueno, luego tenemos un switch con cada caso, en el caso de agregar, guardar y eliminar. Ya voy a registrar un contacto. Ahora lo voy a editar. Y lo voy a eliminar. Listo. Ahora vamos con la parte de recomendaciones. Ahí David explica cómo funciona esto. Bueno, sí, continuando con la demostración, tenemos el menú de recomendaciones, donde tenemos tres segmentos principales. El primero es el de información, el segundo es de qué hacer en una situación de riesgo y el tercero de buscar ayuda. Si ingresamos al primero, vamos a encontrar los tipos de violencia y los casos de violencia en el Perú. A ver,
para los tipos de violencia, por favor. Bueno, primero se nos presenta unos mensajes de indicaciones de dónde hemos sacado las fuentes de información. Le damos OK. Y bueno, como se puede ver, tenemos como tarjetas donde se muestran los tipos de violencias relacionados o la violencia contra la mujer, ¿no? Entre algunos de ellos encontramos feminicidio, hostigamiento laboral, machismo, entre otros. Y al hacer ante cada uno, por ejemplo, feminicidio, vamos a encontrar una descripción un poco más detallada de cada uno, con el objetivo de que el usuario esté más informado al respecto, ¿no? Regresamos, por favor. Luego, en casos de violencia en el Perú, si entramos, nos va a redireccionar a la página del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en donde, bueno, se tienen datos estadísticos actualizados a la fecha de los tipos de atención por violencia, y con distintos gráficos, ¿no? Es un motor de gráficos hecho en Power BI, y bueno, tiene filtrados. Por ejemplo, podemos filtrar por años. Ahí tenemos números, por ejemplo, de casos atendidos, podemos filtrar por departamentos, bueno, entre otra información bastante detallada. Regresamos, por favor, al aplicativo. Bueno, regresando al aplicativo, entraremos en este caso a qué hacer una situación de riesgo, donde se le indicará, bueno, al usuario cómo es que debe responder ante una situación de abuso contra la mujer, y bueno, cómo es que el aplicativo puede ayudarle a reportar esta situación, ¿no? Cerramos ahí, por favor. Y bueno, finalmente tenemos la sección de buscar ayuda, donde se tienen igualmente como vistas de tarjetas, pero con centros relacionados a la atención de emergencias en caso de violencia contra la mujer, ¿no? Y bueno, al hacer clic en alguno, nos redireccionará a hacer la llamada respectiva, o en otro caso, que la institución no cuente con un número de línea de emergencia, nos redireccionará a la página web, ¿no? Donde podremos encontrar más información. Por ejemplo, un formulario. Regresamos a la aplicación, por favor. Ahora vamos con el servicio en segundo plano. Sí, bueno, este es el core de la aplicación, en el que tenemos el servicio de segundo plano de Confido. Bueno, con una explicación breve, al ejecutar el iniciar servicio, lo que va a empezar es que el servicio en segundo plano se va a empezar a ejecutar, y una vez que la pantalla se detecte como apagada y el usuario indique con 3 pulsaciones de volumen para arriba que se encuentra en una situación de riesgo, automáticamente el sistema va a primero obtener la información dónde se encuentra el celular en ese momento. Ahí abajo en el menú de logs tenemos el enlace de la ubicación, y bueno, lo va a concatenar automáticamente y lo va a enviar un mensaje a la lista de contactos que se tienen agendados como contactos de emergencia según la base de datos, ¿no? Luego, si ya no se quiere tener el servicio de segundo plano activo, se puede optar por detener el servicio pulsando el botón que dice detener el servicio, ¿no? Y bueno, analizando un poco más a fondo el código, podemos ver, por ejemplo, ese es el servicio principal, el Service Message, que, bueno, lo que va a hacer es primero va a tener un Location Manager que va a obtener la ubicación actual y la va a separar en latitud y longitud. Ahí, por ejemplo, en la línea 95 tenemos la concatenación. ¿Cómo es que se genera esta URL de Google Maps, no? Se concatena la primera parte y se anexa con la latitud y con la longitud. Haciéndolo de esta manera, se genera un enlace que se puede abrir en cualquier dispositivo con internet para ubicar a la persona, ¿no? La ubicación de la persona. Bueno, luego tenemos un intent filter,
Y en la parte de abajo tenemos un broadcast. Como mi compañero indicó, bueno, ya el funcionamiento del broadcast. Más abajo tenemos el reconocimiento de cuando se detecte que se pulsa el botón de volumen arriba 3 veces, se va a ejecutar este servicio ahí en la parte que se está sombreando. Más abajo tenemos validaciones como que la pantalla debe estar apagada, ¿no? Para evitar ejecuciones cuando se tiene la pantalla prendida. Bueno, ahora voy a mostrar que cuando el usuario ya no desee usar esta cuenta o desee cambiar de cuenta, le puede dar a cerrar sesión y se le mostrará el menú de inicio y volverá a hacer todas las acciones que hemos realizado hasta ahora. Este sería básicamente todo el funcionamiento del aplicativo. Ahora, en cuanto al diagrama de componentes, está compuesto por aquellos componentes pertenecientes al lado del aplicativo, los cuales se encuentran representados por el color verde, los componentes del lado del cliente, que están representados por el color azul, y el componente del lado de la base de datos, que está representado por el color amarillo. En cuanto al diagrama de despliegue, esta cuenta con 4 nodos, donde una se comunica a través del protocolo TCP, otras de manera LAN y otra mediante HTTP y REST. En cuanto a las pruebas del sistema, manual del aplicativo, así como el repositorio GitHub, se encuentra en la documentación que se le ha enviado, profesor. Esto sería todo por parte del Grupo 5. Muchas gracias.